Servet, magistrado del Tribunal Supremo. Voy a anclarle aquí. Mediador de honor de ASEMED. Y bueno, y muchísimas escritor. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Julián, ¿qué decimos más? Pues decimos que tiene 80 libros de derecho, 5 novelas, que tiene 2000 artículos escritos y que es un magnífico magistrado. Ya con eso solo ya es bastante. Bueno, Vicente, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, se escucha, sí. Perfecto. Pues nada, cuando quieras, como sabemos que tienes que coger un tren y viajar, cuando quieras, tienes la palabra para impartir tu ponencia. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a mi compañero, amigo y admirado magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, al que, por cierto, os tengo que comentar, no solamente voy a tratar de explicar en el tiempo que me habéis dado la parte de la mediación penal intrajudicial y el protocolo que yo puse en marcha en Alicante hace ya pues 14, 15 años, sino que os voy a dar una noticia, porque esta mañana pues he intervenido en el Congreso de la Asociación de Abogados de Familia a las 10 de la mañana en una conferencia que he impartido sobre el delito de impago de pensiones y el tema del daño moral. Además, en la inauguración de la jornada ha intervenido la presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, María Dolores, y además Julián te ha citado la presidenta en la inauguración en un congreso de 600 personas que había y en el Hotel Meliá, Castilla, y te ha citado, Julián, por las reuniones que tuviste tú con la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho de Familia para promover la intervención del fiscal en todos esos temas. Y te ha citado, Julián, muy efusivamente, la presidenta de la asociación. Y luego ha intervenido el secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo, y la noticia que quería transmitir es que ha dicho que ya tiene en marcha el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, donde se incluye todo lo referente a los MACs y que van a aprobar todo lo que se refiere a la mediación. A mí este es un tema que me preocupaba porque cuando se aprueba el Real Decreto 6/2023, como se dijo en un principio, bueno, es que resulta que vamos a trasladar al Real Decreto 6/2023 todo lo que estaba en el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal que caducó por la convocatoria de elecciones, como sabéis, y resulta que ahora, pues cuando vimos el Real Decreto, la mediación no estaba la prueba ilícita y había un montón de cuestiones que no estaban recogidas en el Real Decreto que se aprobó. Bueno, pues a mí me ha alegrado que el propio secretario de Estado del Ministerio de Justicia pues haya reconocido esta mañana en la presentación de este congreso, pues que ese proyecto lo han presentado y que lo van a aprobar en el Parlamento. Con lo cual, pues la noticia es... Sí. Para hacerte una aclaración, está aquí Sofía Puente, secretaria general del Ministerio de Justicia también, que nos va a hablar sobre posibles desarrollos de estos ámbitos. Porque como no estaba delante de la cámara, ya hemos dicho que se siente para que te escuche también. No, pues si lo quiere aclarar ella mejor que yo, pues es que lo que va a decir ella, exactamente, ella estaba sintiendo cuando estabas hablando de esta parte del Ministerio de Justicia, estaba sintiendo a tus palabras diciendo que efectivamente está en marcha este proyecto. Es que nos alegra mucho los que estábamos ahí presentes las palabras de Manuel Olmedo, que ha hecho una intervención brillantísima. Y claro, al decirlo, pues estaba yo sentado al lado de la nueva presidenta de la Asociación de Abogados de Familia y nos hemos mirado y digo, oye, pues menos mal, porque era un tema que estábamos reclamando y pues si lo quiere aclarar ahora la secretaria general, adelantando su ponencia, o si queréis sigo, como me digáis. No, continúa, porque luego va a cerrar ya lo dirá ella después. ¿Sí, continúo? Clausura, sí. Continúo, perfecto. Pues entonces, bueno, lo quería decir porque acabo de escuchar a Manuel Olmedo, le he preguntado antes de empezar, le he preguntado por el tema y me ha dicho, ahora lo voy a explicar. A mí me ha dado una alegría, ¿no? Porque supone un reforzamiento de la mediación. Había dudas en algunos juristas de si eso al final se iba a aprobar. Porque hay un cierto rechazo, como sabéis, los que defendemos la mediación, sabemos que es una de las soluciones para los conflictos que existen en la Administración de Justicia, que no todo puede llegar a los tribunales. No podemos estar soportando una carga de trabajo de 10 millones de asuntos cada año, según los informes que presenta el Consejo de Poder Judicial en la Justicia, en el informe de la Justicia, dato, que se presenta cada año,
apueste por la mediación. Y además, incluso, yo siempre he sido partidario, ¿y por qué no la obligatoriedad de la mediación? No pasa absolutamente nada. Algunos se dicen, no, es que, dicen los escépticos, no, es que a lo mejor va a ser un mero trámite. No, no va a ser un mero trámite si se hace bien. Porque hay expertos como vosotros, los que estáis trabajando en la mediación, y al final, pues, no será un mero trámite, sino que será una vía suficiente para resolver el conflicto antes de llegar a los tribunales. A los tribunales de justicia debe llegar lo que debe llegar. Pero si hay profesionales como los expertos que estáis trabajando en mediación, que estáis formados, que hacéis cursos de mediación como el que estamos haciendo hoy, y que existe una oferta para el ciudadano de que los asuntos no lleguen al órgano judicial, sino que se puedan resolver antes, con menos costes, con menos sufrimiento para las partes, ahorro de costes, y que la justicia se reduzca y se reconduzca a aquellos procedimientos que merecen la pena ser llevados a los tribunales, pues yo creo que esto va a mejorar lo que es la calidad en la impartición de la justicia en nuestro país. Con respecto a la mediación penal, pues quería comentar que hace 15 años puse en marcha un proyecto, un protocolo de una oficina de mediación penal en la Audiencia Provincial de Alicante, en la que con 2 profesionales de mediadores, pues aquellos asuntos que nos llegaban a mediación, yo mandé una carta, un oficio a todos los, cuando era presidente de la audiencia, a los juzgados de lo penal, a las secciones penales de las audiencias, por si querían derivar a mediación penal asuntos que estaban pendientes de señalamiento de juicio. Y aquello fue un resultado realmente espectacular. Recuerdo que el propio Consejo del Poder Judicial nos felicitó y nos dio el premio Calidad de Justicia del año 2014 por esta experiencia piloto que pusimos en marcha, porque evidentemente incluso había procedimientos que estaban señalados en juicio ante la Audiencia Provincial, es decir, con hechos graves, pues estafas agravadas, etcétera, que al final consiguieron una vía por la mediación penal transaccional y que luego evidentemente acabaron en sentencia de conformidad y que lógicamente pues evitó un juicio, aminoró la pena, aunque sabemos evidentemente, y yo en el protocolo lo digo, que la aminoración de la pena no puede estar dentro del procedimiento de mediación penal. Esto no consiste en que si yo medio y si yo pago, pues la pena es menor. No, esto es otra cosa. Esto es un procedimiento de conformidad, que es distinto al procedimiento de mediación. La mediación es algo previo a la vía del procedimiento de conformidad y, en consecuencia, lo que puede ser es coadyuvante a que se consiga una conformidad con la acusación del fiscal y la acusación particular, en virtud de la cual, en virtud del acta de mediación, donde se ha reconocido la satisfacción de la responsabilidad civil, pues la acusación puede rebajar la pena en virtud de un pacto de conformidad con la defensa, en el sentido de, por ejemplo, si ha pagado la totalidad o gran parte de la responsabilidad civil, pactar un atenuante muy cualificado, rebajar la pena en 2 grados, pero en la mediación esto no puede aceptarse en la mediación. La rebaja penal es una vía que está incluida en una vía posterior, en la vía de la conformidad, con lo cual es perfectamente posible. Cierto y verdad, y yo en el protocolo lo digo, que hoy en día pues la mediación solo está reconocida pues en la Ley de Estatuto de Víctima para el Delito como justicia restaurativa, artículo 15, y en el Código Penal solamente la tenemos contemplada en la fase de ejecución, reconocida y recogida en el artículo 84, donde dice que el juez o tribunal podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación. Sería interesante que toda la parte esta de la mediación fuera reconocida también en la vía previa, en la vía del trámite procedimental dentro de la vía intrajudicial, no solamente en la fase de ejecución penal, porque ahí hemos llegado tarde. Yo creo que la mediación lo que debe insistir es ser el antecedente de la conformidad. Ha comentado también Manuel Olmedo que como se va a presentar este proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, donde estaba, y yo se lo pregunté al principio, todo lo que se refiere a la prueba ilícita, donde estaba el 785 de la LECRIM, que perfectamente conoce la Secretaría General, que incluía pues la celebración de una comparecencia previa a todo juicio oral, donde se van a discutir la prueba ilícita, posibles conformidades, y se reforma y amplía toda la conformidad, que yo creo que supone un acierto, y felicito en este caso al Ministerio de Justicia por esta fórmula, supone un acierto que se amplían las vías de la conformidad penal, pues para evitar la celebración y desarrollo de un juicio
en donde va a haber la confrontación de la acusación con la defensa y donde se puede arreglar o resolver mediante el pacto de conformidad. Se reconoce en ese proyecto todo lo que se refiere a la conformidad parcial, que nosotros de todas maneras en el Supremo hemos ya reconocido en 2 sentencias en 2020. En cualquier caso, lo que quiero dejar claro es que toda la vía de la mediación debe regularse en la fase previa a lo que es el señalamiento del juicio. Es decir, en aquello que evita o impide la celebración, en este caso, del juicio oral. Trasladarnos la mediación ya a la fase de ejecución de sentencia supone que el juicio se ha celebrado, que ha habido un juicio en donde se ha practicado prueba, etcétera, etcétera. Yo creo que la mediación lo que debe servir precisamente es en la evitación de la ejecutoria penal, en la facilitación de la indemnización, en la facilitación de la responsabilidad civil, en que a la víctima le reconforte pues ver y comprobar pues que, por ejemplo, pues todo lo que se refiere al pago de la responsabilidad civil sea satisfecho. Yo en ese protocolo de mediación penal que puse en marcha en la Audiencia de Alicante, pues destaqué que, claro, el tema de la mediación penal, pues ¿quién lo paga? Bueno, pues esto puede ofrecerse por parte del abogado de la defensa, que puede ofrecer a la víctima y a la acusación particular la satisfacción de la responsabilidad civil mediante un compromiso de un pacto en acuerdo derivado a mediación, mediante la designación de un mediador. Claro, el mediador debe cobrar. La mediación no puede ser gratis. Yo conozco muchos mediadores, pues que lo sabe muy bien Jesús Aguilar, que han estado haciendo mediaciones gratis precisamente por ese convencimiento de que la mediación es positiva, por ese convencimiento de que están ayudando a los particulares, pero evidentemente los mediadores están haciendo un trabajo y la mediación debe ser retribuida. Y retribuida en condiciones para que se extienda, para que los profesionales se dediquen a la mediación y que, lógicamente, toda actuación profesional tiene que ser una actuación retribuida. Pues, en todo caso, no es que con la cantidad que se estime oportuno, ¿no? Pero tiene que ser una actuación retribuida, no gratuita. Por eso también sería interesante abrir el debate sobre la posibilidad de la creación de un turno de oficio de mediadores penales. Un turno de oficio de mediadores penales que serviría para que aquellos acusados que quisieran, por ejemplo, pues utilizar la vía de una designación de un mediador penal de oficio para ofrecer, en este caso, a la víctima del delito, recurrir a la mediación, pues pudieran, en ese caso, pues reunirse con el mediador de forma separada con la víctima para intentar llegar al pacto. Nosotros en la Audiencia de Alicante, cuando lo pusimos en marcha, pues los órganos judiciales y las secciones de la Audiencia Provincial lo que hacían era elegir los procedimientos que podían derivarse a una mediación. Entre ellos estaban los delitos patrimoniales. Excluimos la violencia de género, porque ya el propio Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo de Procedimiento lo ha dicho, la violencia de género debe quedar excluida de la vía de la mediación. No haríamos un favor a las víctimas de violencia de género de someterlas a la oportunidad de que el acusado quiera hacer una vía de mediación. No es la violencia de género admisible en la mediación, pero hay otros delitos en donde sí cabe, sobre todo aquellos en donde se pueda conseguir una restauración del daño producido en este caso a la víctima, y en ese caso pues aquellos delitos que llevan un componente económico como los patrimoniales están perfectamente habilitados para ir a la vía, en este caso, de la mediación. Por eso la creación de un turno de oficio donde pues aquellos profesionales como los que integráis a SEMED, que estáis formados, pues podrían, por parte del Ministerio, recurrir mediante un turno de oficio a los mediadores penales de ASEMED o aquellas asociaciones que estéis integradas, o incluso a la creación de un registro, como se ha hecho perfectamente en la vía civil, para poder ofrecer ese turno de oficio a los acusados que así lo soliciten, un mediador penal para poder reunirse de forma separada con la víctima y en este caso también con el acusado, para poder en este caso pactar una mediación penal. Que en la ejecución penal también es posible la mediación para conseguir la suspensión de la ejecución de la pena, pues es cierto. Y es cierto sobre todo porque, como sabemos, desde la reforma del Código Penal del 2015, ahora mismo, aun con antecedentes penales, se puede conseguir la suspensión de la ejecución de la pena. Yo creo que hoy en día los letrados de derecho penal pues deben conocer esta oportunidad que cuando plantean al juez. Hay veces que los profesionales creen que si la pena no es superior a 2 años, ya lleva de forma directa la suspensión de la ejecución de la pena. Eso no es así. Yo recuerdo un caso que tuve en la Audiencia Provincial de Alicante en el que
un profesor de un colegio que había abusado sexualmente de un menor de edad. Se pactó una conformidad con la Fiscalía, una pena de 1 año y 6 meses de prisión. En el acto del juicio pactaron la conformidad, se pactó 1 año y 6 meses de prisión y los magistrados del tribunal acordamos el ingreso en prisión. Acordamos el ingreso en prisión dada la gravedad del hecho que se había cometido. El letrado, recuerdo que al día siguiente vino a verme, al día siguiente de notificar el auto, quejándose de por qué no se había concedido la suspensión. Y le dije, mire, es que el artículo 83 y siguientes del Código Penal no conllevan el derecho del penado a suspender la pena por la circunstancia de que no sea superior a 2 años de prisión. Y además le dije, es que ustedes además en el acto del juicio oral no pactaron, no solicitaron la suspensión y dejaron a ejecución para que el tribunal resolviera sobre la suspensión de la ejecución de la pena. Y el tribunal ha considerado que el hecho de que sea abuso sexual, ahora agresión sexual, es un hecho suficientemente grave como para que se exija y merezca el cumplimiento de la pena en centro penitenciario. Y ahí, si se quiere, en el centro penitenciario, proceder a un programa de reeducación en delitos contra la libertad sexual. Pero se acordó en este caso el ingreso en prisión. Con lo cual, como no es un derecho innato en la suspensión de la ejecución de la pena, la mediación penal en la ejecutoria penal, para que por medio de un mediador penal intervenga en el procedimiento de ejecución penal y se entreviste primero con la víctima, se entreviste con el condenado en la sentencia penal firme ya, pues posibilitaría también la posibilidad de que con ese acuerdo, en esa acta de mediación que redacta el mediador penal, que se entrega a las partes y se entrega, en este caso, al órgano judicial, pueda servir para que en la ejecutoria penal pues permita delimitar el acuerdo por parte del juez de lo penal la suspensión de la ejecución de la pena. Con lo cual, es cierto que efectivamente la mediación penal cumple un papel fundamental. Lo que pasa es que todo esto de la mediación penal pues nos obligaría al desarrollo, un desarrollo legislativo de cómo se debe llevar a cabo la mediación penal, no solamente en la fase de ejecutoria penal, sino también en la fase previa. Que yo le doy mucha importancia, entendiendo que no debemos llegar a un juicio en el sentido de práctica de prueba para poder entender si se ha enervado la presunción de inocencia, sino que la mediación tiene que ser realizada en fase previa, en fase muy anterior al señalamiento del juicio oral, y ser, como digo, insisto en ello, el precedente, el antecedente de la vía del pacto de conformidad. Sobre todo ante un proyecto de ley que va a presentar el Ministerio de Justicia, en donde la conformidad va a ser, en el artículo 785 y siguientes de la Ley CRIM, pues una parte muy importante de esta reforma. Y en ese sentido yo creo que podría aprovechar, yo creo que este proyecto de ley, pues para darle carta de naturaleza en el desarrollo legislativo de la Ley CRIM a la mediación penal también, y sobre todo dentro de la fase de instrucción del proceso penal. Para que quede claro cómo se pone en práctica la mediación penal dentro del proceso penal y para que, sobre todo, se decida quién está legitimado, quién es competente para intervenir dentro del proceso de mediación penal. Además, en un paréntesis, también para que los expertos mediadores se reconozcan, se habilite a quien puede ser en este caso mediador penal y que en consecuencia pues estén acreditados y legitimados ante los órganos judiciales para llevar a efecto, como digo, esta función. Pero sobre todo, y yo insisto en ello para dejar en esta jornada ideas encima de la mesa, la creación del turno de oficio de mediadores penales yo creo que es un reto muy, muy importante ahora mismo dentro de la Administración de Justicia que posibilitaría la derivación de más procedimientos a la mediación, que abriría la luz y taquígrafos sobre aquellos profesionales que, como los que estáis inscritos en ASEMED, estáis trabajando en la mediación penal, que os legitimaría y habilitaría entre los órganos judiciales para que cuando un acusado pida la intervención vuestra, automáticamente se pueda, por ese turno de oficio, proceder a la designación del mediador penal y que, en consecuencia, va a reducir de forma notable y extensible pues el número de procedimientos que lleguen a un juicio oral. ¿Cuántos juicios se están celebrando todos los días en los juzgados de lo penal, en todos los juzgados de lo penal de España, que podrían evitarse si en esa vía de la mediación penal intrajudicial se pudiera llegar a este tipo de acuerdos, a esta acta
de mediación redactada por un mediador penal y que luego sea el antecedente de una sentencia de conformidad, sin necesidad incluso de la celebración de ese juicio, incluso con esa comparecencia que prevé ahora mismo en el proyecto de ley del Ministerio del 785. Yo creo que esto agilizaría mucho los juicios, nos encontraríamos en la jurisdicción penal. Yo creo que con un descenso notable, en torno a 3 millones de asuntos que podríamos derivar a mediación, y en la mediación civil pues se calcula en torno a 700 o 800.000 asuntos que se derivarían. Pero en la mediación penal, que es en la que estamos nosotros, en la que estamos Julián Sánchez Melgar y yo creo que supondría un antes y un después. La consolidación de la mediación penal, precisamente por medio de esta regulación que, aprovechando este proyecto de ley que va a presentar el Ministerio de Justicia, podríamos aprovechar para poner toda la carne en el asador ahí, para regular la mediación penal, cómo se tiene que hacer, qué pasos hay que dar, etcétera, etcétera. Y que no tengamos que recurrir a protocolos como el diseñado en su momento por nosotros en la Audiencia Provincial o al que ha diseñado en su momento el propio Consejo General del Poder Judicial. Jesús, más o menos yo esto es lo que quería poner y dejar claro encima de la mesa y sobre todo daros voz, daros autoritas y potestas a los mediadores penales y sobre todo que estamos en vuestras manos los magistrados de la jurisdicción penal y que sobre todo tenéis un camino muy amplio y muy importante de colaboración con nosotros en la jurisdicción penal y que, como digo, yo creo que al 50% yo creo que al menos se podría reducir esa conflictividad en el ámbito penal si se abriera la puerta a la intervención de los mediadores penales en el proceso penal. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Vicente. Extraordinario, la verdad. Muchas gracias, Vicente, por tu claridad. Tú eres uno de los pioneros en la mediación en España, desde que hiciste aquel protocolo de mediación en la Audiencia Provincial de Alicante cuando estabas allí, y siempre has demostrado ser un convencido. Nosotros, por eso, en esta jornada lo que pretendemos, además con el nivel de las personas que están interviniendo, es que nuestros mediadores y mediadoras cada día estén mejor formados. Nosotros conocemos la reticencia de algunos operadores jurídicos que pueden plantear como excusa para oponerse o no apoyar la mediación en esa falsa creencia de que los mediadores no están muchas veces debidamente formados. Nosotros desde ASEMED hemos creado a lo largo de estos años muchas herramientas de formación y de formación continua. Por ejemplo, nuestra herramienta Medata, que semanalmente y es de carácter obligatorio, todos los mediadores para estar en el ejercicio de la profesión tienen que recibir, leer y además que conste perfectamente en la plataforma que han participado. Por eso, siguiendo tus recomendaciones, Vicente, y las de nuestro querido Julián, seguiremos en ese camino. Querido Julián. Vicente, muchísimas gracias por tus palabras, por la conferencia, por tus aportaciones. La verdad que para nosotros es un lujo tenerte aquí. Es para cualquier encuentro jurídico, yo creo que es un lujo tener a Vicente Magro entre sus participantes. Y ya sabes de mi cariño y de mi admiración por toda tu obra. Muchas gracias por estar aquí. Pues nada más, Vicente, sabemos que... Muchas gracias Jesús, muchas gracias Julián por vuestras palabras y un placer estar con vosotros en esta jornada desde aquí, desde la Plaza Villa de París, de nuestra sede del Tribunal Supremo. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Bien, pues...